Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días a toda la audiencia de Urabá Estéreo en esta mañana, que Dios los bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar aquí hoy sábado. Gloria a Dios por este hermoso día que nos ha dado el Señor. Vamos a empezar como siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar ahí de donde usted está, en su trabajo, en su casa, aquellos que apenas se están levantando, sintonicen esta emisora Urabá Estéreo 104.4 FM Estéreo para que nos gocemos en la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos en esta preciosa mañana. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí de nuevo en esta emisora para alabarte, para adorarte y para expandir por estos medios tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien es el que nos da vida, quien nos da aliento, quien permite que todo esto se lleve a cabo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de estos micrófonos. Te pedimos que seas tú, Señor, llegando a los corazones, a las mentes de toda la audiencia, de todos aquellos que en este momento están escuchando este programa, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, a nivel de toda Colombia. Todos aquellos, no solamente por la emisora lo pueden escuchar, sino a través de YouTube y otras redes, que gracias a Dios, pues tenemos la tecnología a nuestro favor y esto nos ayuda bastante. Así de que, Señor, te damos la honra y la gloria en esta mañana. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, tanto acá como allá afuera, Padre amado. Que tú hagas con tu palabra lo que tienes que hacer en este día y que tú hagas y toques los corazones y las mentes de todo aquel que está escuchando esta emisora. Padre, te alabamos, te bendecimos y te seguimos glorificando en esta mañana, Padre Santo. Y todo esto lo hacemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, continuamos hoy con la enseñanza que estamos haciendo, una introducción acerca de lo que es la Biblia. Teníamos el primer punto, lo hicimos la semana pasada, el primer punto que era la revelación de la persona de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento se reveló Dios a su pueblo, tanto a sus profetas, como también lo habíamos dicho, a Moisés, a Abraham y a muchos líderes y a muchos siervos que Dios escogió para glorificarse. Se manifestó a su pueblo de muchas maneras, con prodigios y milagros. En el Nuevo Testamento vemos la persona de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien se manifestó en presencia aquí en la tierra, también haciendo prodigios y milagros. Y desafortunadamente, pues muy pocos lo creyeron. Hoy vamos a ver el segundo punto, que se llama la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Para aquellos que, lo dije la semana pasada, esto es un tema controversial. Muchas personas dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué se habla de juicio? Si Dios es amor, Dios no es un Dios castigador. Pues, queridos hermanos, oyentes que me escuchan, Dios sí es amor y Dios nos ama. Nos ama de tal manera que murió por nosotros, pero la misma Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Así de que, ¿y qué padre que ama a su hijo no lo reprende y no lo corrige? Así mismo es Dios con nosotros. Dios nos corrige, nos reprende porque nos ama, hermanos. Vamos a ver el segundo punto. Entonces dice, una y otra vez las Escrituras tratan con el asunto del pecado del hombre. Escuchen eso, el pecado del hombre, el que lleva al juicio de Dios. Relato tras relato en las Escrituras se muestran los efectos mortales, tanto en el ámbito temporal como eterno, que el hombre enfrenta por violar, escuchen esto, por violar la norma de Dios. Hay 1189 capítulos en la Biblia. Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído, los primeros 2 y los 2 últimos, antes de la caída y después de la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. El resto es la crónica de la tragedia del pecado. Escuchen esto, queridos oyentes. Miren, solo 4 capítulos no hablan del juicio de Dios por el pecado. Es increíble. La Biblia tiene 1189 capítulos. Y miren, si van ustedes a la Biblia, si tienen sus Biblias ahí donde están, pueden abrir en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde la palabra habla, en Génesis 1 y 2, habla acerca de la creación. No está hablando de juicio de Dios. Dios apenas está creando la tierra, los cielos y todo lo que hay en la tierra para el hombre. Luego en el capítulo 3, ahí es donde empieza la película, digámoslo así. Génesis capítulo 3 comienza con, miren el título en el capítulo 3, desobediencia del hombre. Después de que Dios ha creado los cielos y la tierra, después de que Dios creó todo para el hombre, lo puso en el huerto del Edén, le dijo, mira, ahí tienes todo lo que tú necesitas para vivir. Tienes los animales que yo he creado para ti, tienes toda planta y fruto de árbol para que comas, para que se alimenten. Lo puso en un lugar especial, porque Dios creó todo para el hombre, pero el hombre, por medio del pecado, volteó todo esto. Mira el capítulo 3, dice, desobediencia del hombre, y aquí vino la maldad, aquí vino Satanás a tentar a Eva. Si ustedes leen el capítulo 3 con detenimiento, se van a dar cuenta cómo cayó el hombre. Y miren que dice desobediencia del hombre. Entonces, ahí en el capítulo 3 en adelante empiezan a ver una cantidad de cosas. Miren, nadie como Dios ha podido crear esta Biblia de manera tan ordenada como lo hizo Dios, de manera secuencial como lo hizo Dios. Ningún hombre en el mundo pudo haber escrito esto, aunque muchos no creen en Dios, no creen en esta palabra, pero déjeme decirle, amados oyentes, que esta es la palabra de Dios. Ahora, miren, Génesis capítulo 1 y 2, repito, habla acerca de la creación. El capítulo 3 ya empieza a hablar acerca del pecado del hombre. Y si vamos a los 2 últimos capítulos de la Biblia, en Apocalipsis, desde el capítulo 21, por eso dije antes cuando leía que solamente hay 4 capítulos que no hablan del juicio por el pecado, que son Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Apocalipsis 21, donde arranca diciendo cielo nuevo y tierra nueva. Después de que todo pasa durante toda la Biblia, llega el capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde empieza Dios a manifestarnos, a declararnos lo que va a pasar después del juicio, después de que Él venga acá a la tierra por segunda vez, después de que tenga reunido a su pueblo. Les promete en el capítulo 21 y capítulo 22 un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, miren esto que tan interesante, solamente 4 capítulos no involucran el juicio por el pecado. De resto, toda la Biblia, a lo largo y ancho de toda la Biblia, podemos ver diferentes acontecimientos que hablan acerca del juicio de Dios. Les voy a dar un ejemplo rápidamente, tan pronto sigamos leyendo. Sigamos entonces. En el Antiguo Testamento, Dios mostró el desastre del pecado. Escuchen esto.
Comenzando con Adán y Eva, que lo acabamos de leer, Caín y Abel, los patriarcas, Moisés e Israel, los reyes, los sacerdotes, algunos profetas y las naciones gentiles. Miren, hermanos, que el capítulo 1 y 2 habla de la creación, el capítulo 3 el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, y con esto viene la muerte, cuando Caín mata a su propio hermano. ¿Hasta dónde llegó la maldad, hermanos? Empezando Génesis, solamente el capítulo 3 y 4. En el Nuevo Testamento la tragedia del pecado se vuelve más clara. La predicación y la enseñanza de Jesús y los apóstoles comienza y termina con un llamado al arrepentimiento. El rey Herodes, los líderes judíos y la nación de Israel, junto con Pilato, Roma y el resto del mundo, todos rechazaron al Señor Salvador, su propio pueblo. Menospreciaron la verdad de Dios y de esta manera se condenaron a sí mismos. Hermanos, se condenaron a sí mismos. La crónica del pecado continúa sin ser abatida hasta el fin de las edades y el regreso de Cristo en juicio. En el Nuevo Testamento la desobediencia es aún más descarada que la desobediencia del Antiguo Testamento, porque involucra el rechazo del Señor Salvador, Jesucristo, a la luz más resplandeciente de la verdad del Nuevo Testamento. Es aún más grave, hermano, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento rechazaron a los profetas, no creyeron en los profetas, no creían a la voz de Dios a través de los profetas, a través de Moisés, a través de todos estos siervos. En el Nuevo Testamento aún es más grave porque el mismo Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo es rechazado y es crucificado. Amados oyentes, les doy un ejemplo rápidamente. Miren el Antiguo Testamento, lo que pasó en Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel, viendo que Moisés no bajaba del monte Sinaí, donde había sido enviado por Dios a recoger estas tablas, estas leyes que Dios había escrito con sus propias manos para su pueblo, y al ver que tardaba, hicieron un becerro de oro, que es abominación a Dios, porque la ley de Dios dice que no podemos idolatrar y no podemos adorar imágenes. El pueblo construyó un becerro de oro, lo adoraron. Y Dios dijo a Moisés, anda, desciende, capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 7. Me voy a ir saltando algunas cosas porque no tenemos mucho tiempo. Y dice el versículo 7 en Éxodo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Escuchen, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo les parece, hermanos? Cambiaron al Dios Todopoderoso por un becerro de oro. Y no solamente eso, le dieron el título de héroe que estos ídolos habían sacado al pueblo de Egipto. Entonces dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira. Escuchen esto, hermanos, para aquellos que dicen que Dios no reprende, que el juicio de Dios no viene. Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero miren a Moisés, a este gran siervo de Dios. Él oró al Padre, él oró a Dios y le dijo, entonces Moisés en el versículo 11, oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y seguimos más adelante para mostrarles esto, hermanos, el juicio por el pecado. Siguen durante el capítulo 32, lo pueden leer en su casa para que se den cuenta de todo esto. Voy a adelantarme un poco al versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano. Oiga, suena cruel, queridos oyentes, pero léanlo en su casa, todo el capítulo 32. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo, cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Hermanos, hay juicio por el pecado. Y esto no se predica mucho, porque como les he dicho antes, ahora se predica el famoso evangelio de la prosperidad. Pero hay juicio, hermanos. Dios nos ama, seguro que sí, Dios nos ama con un amor incondicional, inexplicable, pero también nos reprende, también nos castiga, también como a hijos que nos ama, nos corrige. Hermanos, tengamos presente esto. Vamos entonces a hacer una corta pausa y vamos a escuchar una linda alabanza de Marcos Witt que se llama Tu Fidelidad. Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Muy bien, seguimos, queridos oyentes, en este poco tiempo que nos falta, gloria a Dios. Estábamos hablando acerca del juicio de Dios, estábamos en el Antiguo Testamento y muchos dirán, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Pues déjeme decirle, hermanos, que en el Nuevo Testamento lo podemos ver. Le quiero dar un ejemplo rápidamente antes de entrar a una pequeña reflexión para despedirnos. En el capítulo 5 de Hechos, si lo pueden leer en sus casas, en sus Biblias, dice Ananías y Zafira. Dice el capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oigan esto. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cayó y expiró quiere decir que murió, hermanos, instantáneamente en ese momento. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Por mentirle a Dios, queridos oyentes, hay juicio por el pecado, hermanos. Acabamos de escuchar una alabanza muy linda que se llama Tu Fidelidad. Oyentes, queridos hermanos, Dios es fiel, pero nosotros debemos ser fieles con Dios también. La fidelidad de Dios es grande. Dice la palabra que Dios, aun siendo nosotros infieles, Él continúa siendo fiel, hermanos. No nos podemos engañar con Dios. No podemos engañar a Dios. Tenemos que dejar el pecado, hermano, arrepentirnos de nuestros pecados, llegar a Jesucristo, abrir nuestro corazón, ser fiel a Dios. Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe los errores que tú cometes. Él conoce tu vida, conoce tus pasos. Gálatas capítulo 6. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6 y 7. Miren, hermanos, que esto es bien importante que lo sepamos todos, porque Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Mire, se los leo estos 2 versículos. Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7 dice... versículos 7 y 8 dice, no os engañéis. Escuchen bien esa palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, amados oyentes, Dios no puede ser burlado. Muchas veces pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Nos perdona 1, 2, 3 veces, muchas veces nos perdona Dios. Dios es un Dios de amor. Pero llega un momento en que Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuándo tú te arrepientes de corazón. Dios sabe cuándo hay arrepentimiento genuino en ti. No como aquellos que se confiesan y después de que se confiesan delante de un hombre, siguen su vida, su libertinaje y su pecado. Ojo, hermanos, Dios no puede ser burlado. Cuando tú te arrepientes de corazón, cuando nos arrepentimos de corazón, viene Dios y dice, Él se ha arrepentido de corazón, yo lo voy a levantar. Yo voy a restaurar su corazón porque veo en su corazón el deseo de dejar el pecado, el deseo de cambiar. Tiene que haber un deseo, hermanos. Tiene que haber compromiso con Dios para poder nosotros dejar, abandonar el pecado y vivir una vida en Cristo Jesús. Cuando Dios reconoce y ve tu corazón, que hay arrepentimiento, entonces, como lo vuelvo y lo repito, Dios viene, te llena de su presencia, llena tu corazón, empieza a restaurar tu vida, empieza a cambiar tu vida, empieza a crear nuevas cosas en ti. Y Dios empieza un nuevo cambio. Dios empieza a restaurar tu vida, no solamente personal, sino también a nivel familiar, a nivel espiritual. Pero cuando Dios ve que en tu corazón no hay un deseo de cambio, no hay un arrepentimiento genuino, pues entonces déjame decirte, querido hermano, querido oyente, que puede haber juicio de Dios sobre ti.
No olviden en llamar, queridos hermanos, si alguno necesita hablar conmigo, pueden llamar al 320-559-1614. Yo con mucho gusto los atenderé. 320-559-1614. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde en este fin de semana y la semana que empieza, y que la gloria de Dios esté siempre con ustedes. Recuerden, querido oyente, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, y que Dios te bendiga. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia. Amigo, amiga oyente, hasta aquí su programa Discipulando las Naciones. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado por esta emisora. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga ricamente. Dios está en este lugar.